En un mundo cambiante en donde hay tantas interrogantes que responder, algunas veces nos encontramos con respuestas que nos satisfacen y nos dejan completamente convencidos de la credibilidad de aquello que se está aseverando. Mas, sin embargo, a veces nos encontramos ante respuestas que son intangibles, que no pueden ser de ninguna manera comprobadas. Y cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo a una terminología nueva, a ciertos eventos psicológicos que se están dando, los cuales han entrado dentro del campo de lo que podríamos llamar de la ficción, porque nos hemos encontrado ante acontecimientos a los cuales nuestro concepto que tenemos del mundo no da cabida, no da espacio para la comprensión de ciertos fenómenos paranormales, dirían algunos, psicológicos, dirían otros, y otros irían aún allá con términos mucho más, podríamos decir, de ultratumba. Pero para todo en esta vida hay una respuesta, algunas veces aceptable, otras veces no aceptable. Y cuando estamos hablando de estos acontecimientos que no podemos dar una respuesta concreta y creíble, nos estamos refiriendo a aquel fenómeno de la mente mediante el cual una persona trasciende más allá de la muerte. Se ha demostrado que la conciencia sobrevive después de la muerte física. Mucho se ha hablado de las experiencias cercanas a la muerte, en donde personas que han sido clínicamente declaradas muertas porque no hay ninguna actividad cerebral visible ni comprobable como para decir que la persona tiene algún tipo de conciencia de lo que está sucediendo, que no está consciente de nada, que no hay ningún tipo de actividad cerebral, en donde todas aquellas tecnologías de las cuales nosotros disponemos, ninguna nos permite ver el más mínimo movimiento de una onda eléctrica en el cerebro, puesto que el cerebro está compuesto por millones de ondas eléctricas que se desplazan de uno y a otro lado. Incluso cuando ellas mismas se alteran, tenemos, por así decirlo, tormentas eléctricas dentro del cerebro, lo que ha originado enfermedades cerebrales como las personas que nosotros podemos ver que van caminando y de pronto caen con un ataque. Se trata de cortocircuitos que se dan en lo interno del cerebro y esta persona cae en aquel estado y entonces a través de la tecnología que disponemos se puede ver eléctricamente qué está pasando en la neurona del cerebro de aquella persona. Pero cuando una persona por un trauma o por alguna herida mortal es declarada muerta, porque ya a través de los aparatos que disponemos no podemos encontrar el más mínimo movimiento de ondas electromagnéticas dentro del cerebro de ella, entonces se le declara muerta. Entonces es aquí en donde viene la interrogante: ¿cómo
algunas personas que han estado en esta etapa, que incluso han sido llevadas a la morgue. Estando allá, han despertado y nos han narrado experiencias cercanas a la muerte. Sabéis que después de la muerte, científicamente hablando, la conciencia como que sigue intacta, ¿no? De hecho, la gente que muere o que está clínicamente muerta y después vuelve de alguna manera, recupera la conciencia. Que dejan a uno completamente sorprendido de lo que ha visto, lo que ha oído, y peor aún, ha visto sin ojos y ha oído sin oídos, porque su cuerpo estaba clínicamente muerto. Salir del cuerpo, existir fuera de sus límites estando inconsciente, manteniendo la posibilidad de ver sin los ojos todo alrededor, y aún fuera del ámbito de la percepción normal. Y es así que esta persona, después de una serie de cosas que nos cuentan, que coincide con lo que muchos otros que han estado en experiencias cercanas también nos cuentan, pero vamos a ir a la parte medular de la historia, que esta persona, que después de haber sido declarada muerta, regresa y que nos cuenta. Vamos a ir a lo medular. Algunas de estas personas narran con una gran cantidad de datos exactos de lo que estaba sucediendo a su alrededor mientras se le declaraba muerta, mientras se intentaba resucitar o mientras estaba haciendo una cirugía en la cual se declaró muerta por un paro cardíaco, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, esta persona fue capaz de narrarlo, todo lo que aconteció durante su operación, durante su proceso de intento fallido de resucitación. ¿Cómo pudo esta persona haberse enterado de todo esto si estaba muerta? Porque desde el punto de vista de nuestros aparatos no había palpitación, no había ondas cerebrales. La persona está clínicamente muerta y viene a contarnos todo lo que vio que se hizo durante su proceso de resucitación, y nos narra con lujo de detalles todo. La ciencia médica no puede explicar este fenómeno, mas sin embargo no lo puede negar, porque para aquellos que estuvieron presentes en el momento en que se dio aquel evento, saben perfectamente que lo que la persona está narrando es lo que realmente sucedió ahí. Y aún tenemos más allá que eso. Tenemos narraciones de personas que han viajado incluso hasta otro continente, en donde están familiares queridos de ella. Ha viajado y los ha visto lo que estaban haciendo y diciendo en aquel momento en otro lugar del mundo, muy lejos, en otro continente. Y cuando esta persona les cuenta que mientras ella estaba en el hospital, en aquel trance que se le había declarado muerta, les dice: en esos momentos ustedes estaban haciendo esto, esto, esto y esto y esto, y vos estabas haciendo esto y diciendo el otro. Y aquellos familiares se quedan sorprendidos, porque lo que está diciendo es verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo?
Desde el punto de vista de la ciencia, no hay explicación. Desde el punto de vista paranormal, sí hay explicaciones, pero que no pueden ser demostradas. Se dice que el funcionamiento del cerebro humano, nosotros solamente utilizamos hasta un 3% de sus capacidades que tiene y que ignoramos qué hace el cerebro con el otro 97% que desconocemos nosotros. Y tu mente, tu cerebro, es un músculo que se va dando forma a sí mismo, que se va creando a sí mismo. Aquí vamos a entrar en un campo muy distinto de la ciencia, porque la ciencia solo cree aquello que se puede demostrar, más lo parapsicológico no es ciencia, es ficción, es utopía. Se cree que la persona, además de su cerebro consciente, guarda algo que se llama conciencia. A la forma que tiene esa aura se le llama conciencia mórfica. Mórfica viene de morfo, es decir, forma. Y conciencia es conciencia, es decir, la bioenergía tiene la conciencia de una piedra. El aura tiene una forma definida, una forma que le da conciencia. Y esta conciencia es así como una mini memoria que guarda toda la información del cerebro en miniatura. Y es algo así como que esta conciencia se desprende, no físicamente del cerebro, sino de una manera etérea, la cual, al igual que un cohete alcanzar cierta altura cuando va hacia el espacio, desprende una capa y se queda al final solo con la cápsula. Tiene 2, 3 etapas del cohete y se va desprendiendo de ellas a medida que va tomando altura. Y llega un momento en que se desprendió de todo y solo quedó la cápsula, en donde van los astronautas. Se cree que la conciencia es algo así como este cohete que viaja al espacio. Mientras nosotros vivimos, poseemos esa conciencia física. Pero cuando nosotros morimos, igual que este cohete, en donde se desprende finalmente la cápsula, de nuestro cuerpo se desprende la conciencia, pero se le llama en este caso conciencia cósmica. Y esta conciencia pasa a ser parte del universo. ¿Hay abundancia de lugares u otros universos donde nuestra alma podría emigrar después de la muerte? Y se queda, así por decirlo, en otra dimensión, con todo aquel conocimiento adquirido por nosotros en la vida, con todas aquellas experiencias vividas, se fuga de nuestro cuerpo ya inerte, se fuga, se va y está fuera de él, con toda su capacidad de los recuerdos, pero ya libre de esa conciencia que la mantenía cautiva dentro de nuestro cerebro. Y ahora esa conciencia etérea, esa conciencia cósmica, se ha desprendido de nosotros y pasa a tener conciencia de todo lo que acontece, pero ya no sujeta a las leyes de la vida humana. Como dije, esto es parapsicología, esto es algo paranormal. Mas, sin embargo,
la ciencia comienza a darse cuenta de que hay algunas cosas que aún nosotros no comprendemos. Parece que esta conciencia no solo es aún una unidad, una sola unidad, sino que también como que crea pequeñas copias de esa información. Y eso se va a las células de nuestro cuerpo y forma parte de lo que se llama memoria celular. Son conceptos que ya los científicos están comenzando a aceptar que existen. Antes no se podía imaginar que un órgano de nuestro cuerpo podría tener información básica nuestra, la cual estaba latente en ese órgano, más a la luz de los acontecimientos, a través de la nueva ciencia de los trasplantes de órganos, se han descubierto situaciones en que la persona que recibió la donación de un órgano comienza a hacer cosas, a sentir deseos de hacer cosas, a ansiar cosas, a gustar hacer de algo que la persona que donó el órgano hacía. Sobre todo se ha visto este fenómeno en los trasplantes del corazón. Ahí se ha visto sorprendentemente más cantidad de eventos en donde los gustos y maneras de ser y de pensar del donante han pasado a la persona que recibió el órgano. Y ante esto, como dijimos, la ciencia solo cree lo que puede ver y comprobar. La ciencia ha tenido que aceptarlo. Y a ese fenómeno de transmutación de sentimientos, de gustos, ha tenido que buscarle una nueva palabra dentro del diccionario científico. Y solamente se les ha ocurrido llamarle memoria celular. Tú puedes cambiar la forma de tu aura con tus pensamientos y tus sentimientos. Y como la materia sigue a la forma del aura, entonces tú puedes modificar toda la realidad material modificando la conciencia mórfica. Sorprendente, sí, sí lo es. Increíble, no. Podrá alguien no creerlo porque no lo ha vivido. Pero las personas que conviven, los familiares de personas que han recibido donaciones de órganos, esos saben que sí, es cierto, puesto que se han encontrado con un familiar, con un pariente, que después del trasplante de un órgano ha desarrollado cualidades, gustos, maneras de ser que la persona que donó el órgano las tiene o las tenía si ya está difunto. Ante el evento que no se puede negar, la ciencia le llamó memoria celular. Y ya se habla de ello como algo que verdaderamente existe, que no se puede negar. Pero el hecho de que una persona declarada muerta, al regresar, después de ese trance, y viene y nos narra situaciones que vio que sucedieron y que sabemos que está diciendo la verdad, aún la ciencia no ha podido encontrar muchas respuestas. Dicen que es una alucinación del cerebro por estar perdiendo su oxígeno en una situación cercana a la muerte. Pero haber visto lo que sucedió
narrarlo, decírnoslo, no es una alucinación, es un hecho tangible, o sea que se puede demostrar, se puede comprobar. Las personas involucradas en el evento pueden testificar que lo que aquella persona declarada muerta vino y nos está diciendo es verdad. Entonces se cree que de la mente humana nosotros tenemos lo que se llama conciencia. Y sin darnos cuenta utilizamos ese término para muchas situaciones. Cuando decimos, después de un impacto en que una persona se desmayó, decimos, cuando vuelve en sí, ya recuperó la conciencia. O si la vemos inerte, como muerta en el suelo, decimos está inconsciente. Así es que sin darnos cuenta estamos utilizando la terminología del uso de algo que se llama conciencia y que existe dentro del cerebro, que es parte del cerebro, pero que potencialmente esta conciencia, al momento de que la persona muere, se va, se dispara, sale del cuerpo y se convierte en conciencia cósmica, una conciencia universal que sigue existiendo fuera del cuerpo humano y allí en una dimensión desconocida sigue existiendo por séculas, seculorum. La teoría implica que la muerte simplemente no existe. Es una ilusión que surge en la mente de las personas. Existe porque la gente se identifica con su cuerpo. Creen que el cuerpo morirá tarde o temprano, pensando que su conciencia desaparecerá también. De hecho, la conciencia existe fuera de las limitaciones del tiempo y el espacio y es capaz de estar en cualquier lugar, en el cuerpo humano y fuera de él. Y queda en aquella dimensión todo lo vivido por aquella persona, pero ya incorpóreo, porque el cuerpo fue solamente como las etapas que se desprendieron de un cohete, fueron solamente el vehículo que sirvió para impulsar aquella conciencia cósmica. Y es así como, a la luz de esto, podríamos decir que algunas cosas que han sucedido en el pasado tienen respuesta actualmente, ahora en el presente. Hemos oído hablar de las famosas maldiciones de las momias egipcias, de Tutankamón. Todo lo que predijo que el que violara su tumba moriría, todos los que profanaron la tumba y sacaron todos los tesoros que estaban en ella, todos murieron de una manera que no se pudo aclarar muy bien. Entonces esta conciencia cósmica guardó la información del deseo de Tutankamón de que el que profanara su tumba iba a morir. Y así pasaron miles de años en la tierra, mas sin embargo, en otra dimensión, esa conciencia cósmica está latente y cuando ve que el hecho sucede, viene a cumplir lo que prometió. Y no solo con Tutankamón podemos ver eso. Podríamos decir quizás otros nombres de otras personas como Nostradamus. Michel de Nostradamus predijo que cuando alguien violara su tumba, ese alguien iba a morir. Y 200, 300 años después, cuando alguien violó su tumba, poco tiempo después murió. Podríamos ahora decir una teoría que su cuerpo físico se acabó, su conciencia física se terminó, pero se disparó hacia el éter, hacia otra dimensión. Se ha encontrado evidencia de que la conciencia no perece después de la muerte.
Según Amerov, el cerebro humano es el ordenador cuántico perfecto y el alma o conciencia es simplemente información almacenada en el nivel cuántico. Puede ser transferida, después de la muerte del cuerpo. La información cuántica representada por la conciencia se funde con nuestro universo y existe allí indefinidamente. La cual está libre del espacio-tiempo, no está sujeta al espacio, no está sujeta al tiempo. Se fue a otra dimensión. Y cuando esta conciencia cósmica se enteró de la violación, de la tumba, pues vino y valiéndose de algún medio, logró que aquella persona muriera. Entonces podemos decir que la conciencia cósmica potencialmente podría tener intervención en algunos eventos que suceden aquí. Y esto es potencialmente posible. ¿Cuántos de nosotros ante determinadas situaciones imploramos, pedimos, suplicamos a parientes fallecidos que nos ayuden a solucionar aquel problema, aquella situación? Y milagrosamente nuestro problema se resuelve. La conciencia cósmica de aquel pariente fallecido intervino de alguna manera para solucionarnos aquella situación, al igual que la conciencia cósmica de Nostradamus, al igual que la conciencia cósmica de el faraón intervino para que los que violaron su sepulcro murieran, y lo lograron valiéndose de alguna u otra forma para las cuales las conciencias cósmicas tienen acceso a los eventos, influyendo tal vez en las mentes de las personas para que se desarrollen ciertos acontecimientos y aquella persona deje de existir y se cumpla lo que prometió. Y no solo tenemos el caso de Tutankamón y el caso de este otro señor de Nostradamus. Hay muchos casos sustentados de personas que han prometido que el que interrumpa su sueño de la muerte va a tener consecuencias. Todas estas conciencias cósmicas que deambulan por el éter en alguna otra dimensión están conscientes entonces de lo que aquí está sucediendo y tienen intervención cuando a solicitud de aquellos seres queridos vienen y logran conseguir lo que aquel le está pidiendo. Dijimos que todo esto es una utopía, que todo esto es intangible, no es demostrable, es hipotético. Mas sin embargo, alguno podría decir que miento al decir que cuando se ha pedido, cuando se ha invocado a un pariente muy querido fallecido implorando su ayuda, hemos tenido respuesta. Dígame alguien que esto es mentira. Ese alguien físicamente no existe. Ese alguien se terminó. Pero algo sobrevivió de este alguien, de este pariente. Algo sobrevivió que nos escucha y nos ayuda. Una frase muy común de nuestras madres es que siempre dicen a sus hijos: donde quiera que yo esté, desde allá les voy a ayudar. Inconscientemente está diciendo una realidad que la conciencia suya, corpórea, cuando se convierta en conciencia etérea, en una conciencia que está fuera del cuerpo,
va a participar en ayudarnos. Esa conciencia cósmica, ¿qué puede ser verdad? ¿Qué puede ser mentira? No hay mucho que perder, pero sí hay mucho que creer. Y muchos de nosotros tenemos fe que nuestros familiares difuntos de alguna manera nos ayudan, vienen en nuestra ayuda cuando nosotros lo necesitamos. Físicamente ya no están en este mundo, pero sí está su conciencia cósmica, atenta para ayudarnos cuando así lo necesitemos. Y como en los casos que les dije de Tutankamón y de Nostradamus, pues vienen a hacer valer lo que profetizaron que le sucedería a quien interrumpiera sus sueños. Pues podemos decir en conclusión que la conciencia cósmica existe.